Episodio 18. El secreto de Hafsa que Mahidevran nunca vio venir. El palacio estaba en silencio esa mañana. No el silencio de la paz. No. Era el silencio de quienes contienen el aliento. El silencio de un edificio entero donde todos ya saben lo que viene, y nadie tiene el valor de decirlo en voz alta. Mahidevran se estaba vistiendo. No tenía idea de nada. Sus manos se movían con la familiaridad de un ritual repetido 1000 veces. Las capas de seda. Los alfileres de plata. El aroma del agua de rosas que se aplicaba cada mañana como si ese día fuera a ser igual que todos los anteriores. Como si la mujer que gobernaba este palacio desde las sombras no hubiera tomado ya una decisión sobre su destino. Como si esa decisión no estuviera ya sellada, ya puesta en marcha, ya ejecutada por unas manos que jamás dejaban una sola marca visible. Porque así operaba Hafsa Sultán. No gritaba. No amenazaba. No arrastraba a las mujeres de los cabellos por los pasillos. Eso era para mujeres que tenían miedo. Y Hafsa Sultán no había sentido miedo de nada en 20 años. Había sobrevivido a rivales, había sobrevivido a su propio esposo, había sobrevivido a la versión del palacio que existía antes de que su hijo se convirtiera en el hombre más poderoso del mundo conocido. Ella era la Valide Sultán. La madre de Solimán el Magnífico. Y si alguna vez llegaste a entender de verdad de lo que era capaz, la palabra madre nunca volvería a sonar tierna. Antes de que esta historia termine, vas a comprender algo que la mayoría de los historiadores otomanos han evitado decir con claridad. La persona más peligrosa dentro de todo el palacio otomano no era el sultán. Era su madre. Y la mujer que ella eligió destruir jamás lo vio venir, porque el arma que utilizó no dejaba heridas que nadie pudiera señalar. Quédate hasta el final. Porque lo que Hafsa Sultán le hizo en silencio a Mahidevran no es solo una historia de palacio. Es una lección magistral sobre el poder invisible. Y en el momento en que entiendas cómo lo hizo, nunca volverás a ver a las personas calladas de la misma manera. Solo necesitas una oración para entender el contexto. El harén otomano no era un lugar de placer. Era un campo de batalla con paredes de seda, donde sobrevivir era un acto político, la lealtad era una moneda de cambio, y la mujer más cercana al oído del sultán tenía más poder que cualquier general que jamás hubiera empuñado una espada. Hafsa Sultán llevaba décadas dentro de ese campo de batalla. Conocía su geografía mejor que nadie con vida. Mahidevran también la conocía. Creía que eso era suficiente. No lo era. Mahidevran Sultán no era una mujer que se asustara fácilmente. Le había dado a Solimán su primer hijo varón. El Shehzade Mustafa, el príncipe sobre quien los cortesanos ya susurraban que sería el más grande sultán desde Mehmed el Conquistador. Había sostenido esa posición, la de madre del heredero, con la quieta certeza de quien cree que su valor es estructural. Que no puede ser removida porque es fundamental. Porque el empire la necesita. Porque el hijo que engendró es el futuro. Estaba equivocada. Pero aún no lo sabía. En 1521, el palacio respiraba de otra manera. Solimán había tomado Belgrado. Tenía 30 años, recién llegado de su primera gran campaña militar, y el imperio se expandía bajo sus manos como masa bajo un puño. Era brillante, inquieto, y regresaba a un harén que de repente le parecía demasiado pequeño para todo en lo que se estaba convirtiendo. Y en ese harén, algunos historiadores creen que tan pronto como 1520, otros argumentan que en 1521, llegó una mujer que no iba a esperar su turno. Hurrem. No llegó anunciándose. Nunca lo hacía. Pero había algo en ella, la risa, las cartas que sabía escribir, la forma en que miraba a Solimán como si fuera interesante en lugar de simplemente poderoso, que atrapó en él algo que jamás había sido atrapado antes. Mahidevran lo sintió de inmediato. No era celos, todavía no.
Era algo más preciso. Una alarma estructural. La sensación particular de una mujer que ha construido toda su seguridad sobre un solo cimiento y de repente siente que el suelo se mueve. Hizo lo que el harén le había enseñado a hacer. Se movió contra Hurrem de manera directa. Existen testimonios en crónicas otomanas, y más tarde en cartas diplomáticas europeas, de una confrontación entre las dos mujeres tan severa que Hurrem apareció ante Solimán visiblemente marcada. Cabellos arrancados. Rostro arañado. Ropa desgarrada. Los detalles varían según la fuente, pero el núcleo de lo sucedido permanece consistente. Maidebran atacó físicamente a Hurrem. Y la respuesta de Hurrem no fue contraatacar. Se sentó frente al sultán. Y sonrió. «Soy la esclava del sultán», se dice que respondió. «Lo que él desee es lo que yo deseo». Fue la frase políticamente más devastadora que pudo haber elegido. Porque convirtió a Maidebran en la agresora. Y convirtió a Hurrem en alguien que entendía, quizás mejor que nadie, que en este palacio la mujer que aparenta necesitar protección siempre gana. Pero aquí es donde la historia avanza demasiado rápido. Porque Hafsa Sultán observó todo esto. Estaba en sus 70 años. Había gestionado este palacio a lo largo del reinado de Selim el Severo, un sultán que ejecutó a 2 de sus propios hermanos, a 7 de sus sobrinos, y a numerosos visires durante su gobierno. Ella había sobrevivido a eso. Y no había sobrevivido siendo reactiva. Observó cómo Maidebran atacaba a Hurrem. Observó la respuesta de Hurrem. Y en el silencio que siguió, mientras Maidebran creía haber ganado una batalla y mientras Hurrem ya calculaba su siguiente movimiento, Hafsa Sultán ya había tomado una decisión. Una decisión que nunca anunciaría. Una decisión que tardaría años en ejecutarse por completo. Porque eso era lo que la hacía peligrosa. No la velocidad. No la ira. El tiempo. Esa tarde tomó una decisión silenciosa. Del tipo que desde afuera no parece una decisión en absoluto. Pero 3 vidas terminarían siendo moldeadas por ella. Y una de esas vidas era la suya propia. Antes de llegar a eso, necesitas entender que tenía realmente Maidebran. Porque la trampa que Hafsa Sultán le tendió fue construida enteramente con las cosas de las que Maidebran más se enorgullecía. El poder de Maidebran descansaba sobre 3 pilares. El primero, el Cesá de Mustafa. Su hijo. El primogénito. En la ley de sucesión otomana del siglo XVI, ser la madre del príncipe principal era lo más cercano a una protección institucional que podía tener una mujer del harén. Mientras Mustafa fuera el heredero favorito, Maidebran era intocable. El segundo, el orden establecido. Llevaba más tiempo en ese palacio. Conocía sus ritmos, sus alianzas, sus reglas no escritas. Las mujeres mayores del harén, las calfas, las sirvientas experimentadas, las mujeres que habían estado allí desde los tiempos de Selim, conocían su rostro. Confiaban en sus patrones. Ella era la cantidad conocida. El tercero, y este es el más devastador, su creencia, sincera, profundamente arraigada, de que Hafsa Sultán estaba de su lado. Que ese pensamiento se quede contigo un momento. Maidebran creía genuinamente que la Valide Sultán era su protectora. Su aliada. La mujer mayor del palacio que entendía lo que ella representaba y preservaría su posición. Tenía razones para creerlo. Hafsa Sultán jamás había hablado en su contra. Jamás había apoyado abiertamente a Hurrem. Había mantenido la postura perfecta de autoridad neutral que las mujeres poderosas aprenden a interpretar cuando no quieren que su posición real sea conocida. Y esa actuación era en sí misma la trampa. Había una mujer llamada Gulsa. No aparece en las grandes historias, pero surge en fuentes marginales, una calfa de alto rango en el harén, de aproximadamente 50 años en 1522,
originaria de algún lugar de la región del Cáucaso, traída al palacio cuando era niña. Había pasado 40 años perfeccionando el arte de hacerse invisible en exactamente las habitaciones correctas. Sabía a dónde iba la correspondencia. Sabía qué regalos venían de dónde. Sabía, con una especificidad que nadie fuera del círculo íntimo podía igualar, exactamente quién le estaba contando qué a quién. Y respondía ante Hafsa Sultán. No formalmente. No había título, ni documento, ni ceremonia. Hafsa Sultán no guardaba registros de estos arreglos. Ese era el punto. Toda la arquitectura de lo que estaba construyendo existía en intercambios verbales, en pequeños gestos, en la asignación de habitaciones y en los horarios de las comidas y en la manera particular en que la información se movía a través del harén como el agua que encuentra su nivel. El papel de Gulsa era simplemente estar presente. Ser de confianza para el círculo de Maidebran. Y asegurarse de que nada de lo que Maidebran hiciera en privado permaneciera privado por mucho tiempo. Así luce la vigilancia antes de que la vigilancia tuviera un nombre. Había además un objeto que circulaba entre las habitaciones de Maidebran, un peine de plata, parte del ritual de las mañanas, parte de la identidad ceremonial que construía su imagen ante el resto del harén. Un objeto pequeño. Casi invisible. Que aparecería más adelante en un lugar en el que no debía estar. Maidebran no sabía que ya estaba siendo leída. Creía que estaba jugando el juego. Creía que entendía el tablero. Ella era una pieza en el tablero. No perdió porque fuera débil. Perdió porque creyó que ya había ganado. Y en este palacio, esa creencia era el error más caro que una mujer podía cometer. Ahora es necesario hablar de lo que Hafsa Sultán realmente construyó. No la leyenda. No el romanticismo de las crónicas. La realidad estructural documentada de su posición. Fue la primera valide sultán en ejercer el rol con reconocimiento institucional formal. Antes de ella, la madre del sultán reinante tenía poder por proximidad, por personalidad, por el favor de su hijo. Hafsa Sultán transformó esa proximidad en algo más parecido a un cargo. Su palabra tenía peso operativo en el harén. Sus aprobaciones moldeaban las carreras de las mujeres que ascendían en la jerarquía. Su desaprobación podía detener a una mujer en seco durante años sin una sola confrontación visible. Y en los años comprendidos entre 1521 y 1526 aproximadamente, algo significativo cambió. Hurrem Sultán ascendía. No en secreto. Visiblemente. Los regalos que recibía de Solimán, la frecuencia de sus visitas, las cartas. Solimán le escribía poesía, algo que ningún sultán otomano había hecho jamás por una concubina en la memoria registrada. Todo esto era conocido. Todo era visible. Y Hafsa Sultán no lo detuvo. La pregunta que los historiadores han evitado durante siglos es simple: ¿por qué? ¿Era incapaz? Claramente no, tenía el control operativo para intervenir. ¿No estaba al tanto? Imposible, sus redes de información eran demasiado refinadas. La respuesta, y aquí es donde el silencio se vuelve significativo, es que Hafsa Sultán hizo un cálculo. Un cálculo frío, a largo plazo, arquitectónico. Miró a Hurrem. Y vio a alguien controlable. No porque Hurrem fuera débil, no lo era. Sino porque Hurrem era nueva. Porque Hurrem necesitaba la no interferencia de la valide sultán para construir su posición con Solimán. Porque mientras Hafsa Sultán permaneciera neutral, Hurrem le debía algo. La deuda de no haber sido aplastada cuando aplastarla era posible. El poder no siempre se anuncia atacando. A veces se anuncia eligiendo no detener algo. Haciéndose necesario para la persona a la que aparenta tolerar. Ahora mira a Maidebran desde este ángulo. Maidebran no necesitaba a Hafsa Sultán. Ya tenía al hijo,
la posición, las alianzas establecidas. Desde la perspectiva operativa de Hafsa Sultán, Mahidevran era, y esta es la parte fría, estructuralmente redundante. No era alguien que necesitara la protección de Hafsa Sultán, y por lo tanto no era alguien que le debiera nada. Hürrem sí le debía. Esto no era personal. Era casi arquitectónico en su lógica. Y Mahidevran, orgullosa, segura, convencida de su posición, nunca pensó en preguntarse qué valor le estaba aportando a la única persona en el palacio que podía hacer o deshacer a cualquiera. Lo que sucedió después revelaría que el silencio de Hafsa Sultán nunca había sido neutralidad. Había sido la paciencia más larga posible. Y cuando finalmente se movió en una dirección que nadie en el palacio había visto venir. Ni siquiera Hürrem. 1526. Solimán está en Moax. Los otomanos destruyen al ejército húngaro en menos de 2 horas. 160.000 tropas otomanas contra 28.000 húngaros. La batalla termina antes de la oración de la tarde. Pero esta historia no transcurre en ese campo de batalla. Transcurre en Estambul, en el harén, en los meses que rodean esa campaña, cuando Solimán está lejos y el palacio es gobernado por mujeres. Esta es la ventana. Cuando el sultán salía en campaña, el centro de gravedad físico del palacio cambiaba. La autoridad de Hafsa Sultán dejaba de ser teórica para volverse operativa. El movimiento cotidiano del harén, la gestión de los recursos, la resolución de disputas internas, todo fluía a través de ella. Y en esta ventana, ocurrieron reasignaciones. Las mujeres fueron trasladadas. Las habitaciones, redistribuidas. Los accesos, reestructurados. Cosas pequeñas. Cosas administrativas. Cosas que parecían logística. El círculo de Mahidevran, las mujeres que le habían sido leales, las calfas mayores que conocían su nombre y respetaban su posición, se encontraron reasignadas. No castigadas. No deshonradas. Trasladadas. Se les dieron nuevas funciones en diferentes secciones del palacio. Dispersadas sin ceremonia ni razón visible. Ocurrió a lo largo de meses. No de golpe. De golpe habría sido visible, habría sido un acto de guerra que Solimán podría haber cuestionado a su regreso. La lentitud era invisible. La lentitud parecía la rotación natural de la administración del palacio. Cuando Solimán regresó de Moax, el harén había sido reorganizado de formas que habrían sido imposibles de reconstruir de memoria. Y Mahidevran, todavía en sus habitaciones, todavía la madre del Cesa de Mustafa, todavía sosteniendo técnicamente cada título que alguna vez había tenido, había sido estructuralmente aislada. No removida. Aislada. Su presencia física permanecía inalterada. Su estatus formal estaba intacto. Pero la red invisible de apoyo que hacía operativo ese estatus, las mujeres que le traían información, las calfas que priorizaban sus solicitudes, las redes de pequeños favores y lealtades silenciosas que convertían el poder en algo real y no meramente ceremonial, habían sido desmanteladas callada y metódicamente. Y ella fue una de las últimas en comprender qué había pasado. Había en ese periodo una mujer, una calfa joven de aproximadamente 22 años llamada Aysun, cuyo origen es incierto pero que aparece en una referencia administrativa marginal como sirvienta reasignada desde la sección de Mahidevran a una función de limpieza cerca de las cocinas exteriores. Es un descenso tan específico que todos en la sección que lo presenciaron lo habrían sentido. Un mensaje enviado no a Aysun, sino a través de Aysun. Una demostración de cuán rápidamente la asociación con Mahidevran podía costarte algo. El nombre de Aysun no vuelve a aparecer en ninguna fuente. Cuando tus enemigos desmantelan tu mundo pieza a pieza y llaman a cada pieza una decisión administrativa, ¿qué combates? ¿Cómo nombras lo que te está matando cuando sigue presentándose como nada? Hacia 1530 aproximadamente,
Los historiadores discuten el año exacto, pero la estructura de los eventos es consistente. Mahidevran finalmente comprendió. No porque alguien se lo dijera. No porque Hafsa Sultán revelara nada. La comprensión llegó de la manera en que el desastre suele llegar en los sistemas tranquilos, gradualmente, y después de golpe. Solimán había hecho algo para entonces que no tenía precedente en la historia otomana. Había liberado a Hürrem de su condición de concubina. La había, según todos los testimonios, desposado. Un acto tan estructuralmente impactante para la corte otomana que el embajador veneciano Bernardo Navajero escribió a su gobierno con evidente incredulidad, tratando de explicar que el sultán había tomado una esposa legal, algo que los sultanes simplemente no hacían. Esto no fue una sorpresa para Hafsa Sultán. Existe un momento documentado, preservado en las memorias de cortesanos otomanos posteriores que reconstruyeron los eventos del palacio a partir de testimonios de sirvientes, donde se describe la reacción de Hafsa Sultán ante el anuncio del matrimonio con una sola palabra: serena. No sorprendida. No disgustada. Serena. Porque lo sabía. No solo lo sabía. Había creado el espacio para que sucediera. Cada vez que eligió no intervenir. Cada vez que mantuvo una expresión neutra cuando Solimán mencionaba a Hürrem. Cada reasignación administrativa que debilitaba las redes de Mahidevran mientras fortalecía la proximidad de Hürrem al centro. Cada año de paciencia. Hafsa Sultán no había sido una observadora pasiva del ascenso de Hürrem. Había sido su arquitecta. No porque amara a Hürrem. No porque la hubiera elegido como amiga o confidente, sino porque entendía, con la precisión de visión despejada de alguien que había pasado 70 años viendo el poder moverse a través de cuerpos, edificios y linajes, que una nuera que lo debía todo era más útil que una aseki que no debía nada. Y Mahidevran, que nunca le había debido nada a Hafsa Sultán, había sido el costo de construir ese arreglo. El peine de plata. Aparece de nuevo. Los testimonios describen a Mahidevran siendo privada durante ese periodo de ciertas cortesías ceremoniales, una de las más humillantes siendo la remoción de objetos personales del ciclo formal de regalos que la valide sultán administraba tradicionalmente. Un peine de plata, entre otras cosas. Pequeño. Casi invisible. Inconfundiblemente intencional. Y había además una habitación en el palacio, sellada y desocupada, sobre la que Mahidevran terminaría descubriendo algo. La decisión que se había tomado en esa habitación se había tomado años antes de que ella creyera que la conversación había siquiera comenzado. Pero la parte más devastadora de lo que Hafsa Sultán había construido no era lo que le había hecho a Mahidevran. Era lo que le había hecho al Sesade Mustafa. Y ese secreto, el que tenía que ver con el príncipe, con lo que Hafsa Sultán había permitido calladamente que se pusiera en marcha alrededor del heredero, ahí es donde esta historia se convierte en algo que no debería haber sido posible. El Sesade Mustafa era, según todos los testimonios disponibles, excepcional. Los comandantes militares que lo entrenaron reportaban su aptitud con una consistencia que era casi incómoda, como si todos los que lo conocían sintieran el peso de describir a alguien del que ya sabían que no sobreviviría. Era letrado, disciplinado, físicamente formidable. Las tropas de Solimán lo adoraban de una manera que no habían adorado a un príncipe desde los primeros días de Selim. Cuando viajó a Manisa para gobernar la provincia que le había sido asignada, el adiestramiento tradicional de los herederos otomanos, la recepción que recibió fue, según múltiples fuentes, extraordinaria. El pueblo lo quería. El ejército lo quería. Y eso, en la lógica de la sucesión otomana, lo hacía peligroso. Aquí está la pregunta que nadie hace con suficiente directitud. Si Hafsa Sultán era la arquitecta de la política interna del harén, si había pasado años reestructurando silenciosamente el acceso, la lealtad y el flujo de información de maneras que beneficiaban a Hürrem y aislaban a Mahidevran, si entendía, como una mujer que había vivido los fratricidios de Selim,
que había visto morir a hijos para que un solo hijo pudiera reinar, la lógica terminal de la sucesión otomana mejor que nadie? ¿Qué creía que le iba a pasar a Mustafa? No, ¿qué esperaba? No, porque rezaba con el lenguaje del afecto de abuela. ¿Qué creía? En la parte fría y operativa de su mente que la había mantenido con vida a través de décadas de violencia palaciega. Creía lo que la historia de la dinastía había vuelto inevitable. Solimán estaba engendrando hijos con Hurrem. El Sesá de Mehmed. El Sesá de Selim. El Sesá de Bayaceto. Hijos que tenían el amor del sultán, la madre con autoridad en el palacio, y el peso institucional creciente de un harén reorientado detrás de ellos. Cada hijo nacido de Hurrem era, estructuralmente, una amenaza al camino de Mustafa. Y Hafsa Sultán había facilitado cada uno de esos pasos. No había levantado una mano contra Mustafa. Nunca había hablado en su contra. En público, en las ceremonias, era la abuela devota. Pero en la manera en que, durante una década de paciencia arquitectónica, había construido el poder de Hurrem, había estado construyendo la maquinaria que eventualmente sería usada contra él. La pregunta es, ¿lo sabía? Hay un momento documentado de aproximadamente 1533, un año antes de la muerte de Hafsa Sultán, donde un asesor superior del palacio le hizo a Solimán una declaración que, según el relato de un diplomático veneciano, fue inusualmente directa. El asesor planteó aparentemente, en lenguaje velado, la pregunta de si la configuración del harén, y específicamente la cuestión de los hijos de Hurrem y la posición de Mustafa, requería la atención formal del sultán. Solimán supuestamente no respondió. Pero alguien en la habitación supuestamente transmitió la conversación a la valide sultán en menos de una hora. Ese asesor fue reasignado en 2 semanas. No deshonrado. No castigado. Trasladado. A un cargo que era administrativamente irrelevante. El mecanismo era familiar. Hafsa Sultán no había cambiado su método en 30 años. Solo habían cambiado las apuestas. De los 7 hijos que Solimán tendría a lo largo de su vida, 5 morirían por violencia, en su mayoría política, en su mayoría interna. La dinastía otomana no solo toleraba el fratricidio. Lo institucionalizó. Y la madre que construyó las condiciones para ese resultado vivió sus últimos años como la mujer más honorada del imperio. Hafsa Sultán murió en 1534. Solimán lloró. Vistió luto durante 7 días, una demostración extraordinaria de duelo para un sultán que era famosamente contenido en público. Mandó construir en su honor el complejo de la mezquita Azeki Sultán. La enterró con la ceremonia de una gobernante. Por todos los indicios visibles, su muerte fue la pérdida de una madre amada. Pero aquí está lo que el silencio había contenido siempre. En los años inmediatamente posteriores a su muerte, las dinámicas que había tardado décadas en construir se aceleraron dramáticamente. La influencia de Hurrem, que siempre había sido real pero operativamente contenida por la presencia de la autoridad estructural de la valide sultán, se expandió sin la presión visible de Hafsa Sultán. Ibrahim Pachá, el gran visir que había sido el último gran obstáculo al acceso sin restricciones de Hurrem a Solimán, fue ejecutado en 1536. Estrangulado en el palacio. Su cuerpo dejado supuestamente en la puerta. Maidebran fue empujada aún más a los márgenes. Eventualmente siguió a Mustafa a su destino provincial, viviendo en efecto en un exilio del palacio imperial, en compañía de un hijo que era amado en todas partes excepto en los lugares que decidían quién sobreviviría. Y Mustafa. En 1553, 19 años después de la muerte de Hafsa Sultán, Solimán convocó a Mustafa a su tienda de campaña militar. Y allí, basándose en cargos de traición que la mayoría de los historiadores considera fabricados o agresivamente exagerados, lo hizo estrangular. Por mudos. El método otomano. Mustafa tenía 38 años. Su madre lo había predicho sin predecirlo,
se había preparado para todo y no había podido prevenir nada. Y mientras Mustafa moría en una tienda militar en Anatolia, Mahidevran, que había peleado contra Hürrem en el harén décadas antes, que había arañado y tirado del cabello y se había enfurecido contra la enemiga visible mientras la invisible desmantelaba su mundo en silencio, recibió la noticia sola. Sin corte. Sin ceremonia. Sin dinero siquiera para el entierro de su hijo asesinado. La mujer que había sido alguna vez la figura central del harén imperial estaba tan completamente aislada en términos estructurales para ese momento que no podía costear el funeral del príncipe que el pueblo entero lloraba. El peine de plata ya no existía. Lo que quedaba era uno de madera, simple, dado por una sirvienta que se había quedado. La única lealtad que permanecía era la clase que no podía ser administrada hacia otro lado. Mahidevran sobrevivió a su hijo durante 27 años. 27 años mirando desde lejos cómo el palacio continuaba sin ella. Como los hijos de Hürrem se destrozaban mutuamente por lo que quedaba de la sucesión. Como el imperio del que había sido estructuralmente excluida continuaba su colapso violento y magnífico hacia el futuro. Fue enterrada finalmente junto a Mustafa, por orden de un sultán posterior que reconoció lo que se le había hecho. Su tumba le fue concedida tarde, con ceremonia y de manera completamente inútil. Hagamos un recuento del daño. No en abstracto. Concretamente. Mahidevran perdió su red de apoyo, su posición en el palacio, su proximidad al poder, y eventualmente a su hijo, la única cosa que la había hecho estructuralmente significativa. Pasó las últimas décadas de su vida en una forma de olvido administrativo tan completo que una mujer que había sido alguna vez la principal aseki del sultán otomano no podía costear el entierro de su propio hijo. Mustafa perdió su vida. Su popularidad, que era real, documentada y extendida, no pudo protegerlo porque la maquinaria que tomaba decisiones sobre la sucesión había sido reestructurada, a lo largo de décadas, en una dirección que apuntaba lejos de él. Hürrem Sultán ganó. O pareció ganar. Sus hijos heredaron el caos que ella había ayudado a crear. El Sesade Mehmed murió joven, en 1543. Sus hijos restantes, Selim y Bayaceto, eventualmente se enfrentaron en una guerra civil que mató a decenas de miles de personas, terminó con Bayaceto huyendo a Persia y siendo ejecutado allí, y dejó al imperio con Selim el Sot, un hombre recordado principalmente por su afición al vino y la velocidad con la que logró disminuir lo que su padre había construido. La victoria que Hürrem alcanzó tuvo un costo que nunca calculó del todo. Y estaba construida sobre una base que Hafsa Sultán había diseñado. ¿Y Hafsa Sultán? Murió honrada. Respetada. Llorada. La primera valide sultán reconocida formalmente. Una mujer que ejerció más poder estructural sobre el Imperio Otomano en el siglo XVI que la mayoría de los visires y generales cuyos nombres llenan los libros de historia. Murió sin ser jamás acusada de nada. Sin dejar jamás una marca visible. Sin sacar jamás una espada ni alzar jamás la voz ni darle a nadie un blanco directo. Ganó. Y nadie tuvo del todo claro que habían perdido hasta que fue demasiado tarde para nombrarlo. Hay una pregunta que los historiadores no hacen con suficiente frecuencia sobre Hafsa Sultán. No qué hizo. La estructura de lo que hizo es, a estas alturas, visible. No cómo lo hizo, el método era la paciencia, el control de la información, la asignación estratégica de proximidad y privación a lo largo de años y décadas. La pregunta es, ¿qué creía que estaba haciendo? ¿Era supervivencia? ¿Era amor? En la forma particular que las mujeres moldeadas por el poder en sistemas cerrados aprenden a expresarlo, no como calidez sino como maniobra, no como cuidado sino como control. ¿Se decía a sí misma que estaba protegiendo a Solimán? ¿Al imperio? Al linaje de una mujer, Mahidevran, que había demostrado que era capaz de usar la fuerza física cuando se sentía amenazada. O simplemente entendió, como alguien que había sobrevivido a Selim el Severo, que había visto morir a hombres que amaba en la lógica de la sucesión otomana, que no existe tal cosa como una posición limpia dentro de esas paredes? ¿Que la única elección es entre ejecutar una estrategia y ser el objeto de la estrategia de alguien más?